Sí, Padre eterno, queremos alabarte, queremos bendecirte. Gracias te damos, Dios, porque pones en nosotros ese anhelo, ese deseo por conocerte un poco más. Trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar hoy, como siempre, para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 63, segunda de Corintios, capítulos 12, versos del 11 al 21. La tercera visita de Pablo. Vamos a darle lectura. Sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superapóstoles, así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí. La paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. Solo una cosa buena les faltó, que otras iglesias sí tuvieron. Ustedes no me ayudaron con dinero, perdónenme. Tal vez sea mi culpa no haberles pedido ayuda. Ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero. Sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. Pero yo no los engañé por medio de las personas que les envié. Cuando le pedí a Tito y al otro hermano de la iglesia que fueran a verlos, ellos no se aprovecharon de ustedes. ¿No es verdad que Tito y yo nos hemos portado con ustedes de la misma manera? ¿No pensamos lo mismo acerca de este asunto? Tal vez crean ustedes que estamos pidiéndoles disculpas, pero no es así. Nosotros pertenecemos a Cristo y Dios es testigo de todo lo que hablamos. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose o envidiándose o enojados unos con otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos, mi Dios me haga sentir tanta vergüenza que me ponga a llorar, porque muchos de ustedes no han dejado de pecar ni de hacer lo malo, sino que siguen teniendo relaciones sexuales prohibidas. Muy bien. Pablo termina con su defensa y les anuncia que por tercera vez irá a verlos. Pero lo que el apóstol se pregunta es, ¿cómo los encontrará? ¿Serán lo que se espera de ellos o estarán faltos? ¿Verá una iglesia firme, fuerte, unida o débil y dividida? ¿El mismo apóstol cumplirá con sus expectativas o los tratará de manera diferente? Ok, vamos a verlo. Muy bien. Segunda de Corintios 12:11 que dice: sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superapóstoles, así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí. La paciencia con que he trabajado por ustedes, los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. Solo una cosa buena les faltó, que otras iglesias sí tuvieron. Ustedes no me ayudaron con dinero, perdónenme. Tal vez sea mi culpa no haberles pedido ayuda. ¿Quiénes son los que deberían hablar bien del apóstol en primer lugar? Bueno, aquellos que se encuentran bajo su apostolado, es decir, aquellos que son cobijados bajo su ministerio. Aquellos que son atendidos y enseñados por Pablo son los que deberían hablar bien de Pablo. Así como los miembros de la iglesia, de nuestras iglesias, somos los que deberíamos hablar del ministerio de nuestros pastores. Pues somos nosotros quienes recibimos o no la atención, el cuidado y la enseñanza de los mismos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se escucha son quejas? Bueno, lo primero que debemos entender es que el quejarse es propio de nuestra conducta humana. Miren, los mismos de Corinto se quejaban de Pablo. El problema no se encuentra en la queja misma, sino en el hecho de que estas quejas
lleven un dejo de verdad en ellas. Los de Corinto se quejaban de Pablo, pero sus quejas eran infundadas, es decir, no eran verdaderas, así que no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando las quejas sí corresponden a la verdad? ¿Qué sucede cuando nos quejamos del pastor, nos quejamos de la iglesia y esas quejas no son infundadas, sino que escuchamos esa queja en uno, en otro de los miembros de la iglesia, y cuando se rasca un poquito, bueno, se descubre que sí tienen un dejo de verdad, que sí corresponden a la verdad? Quizás eso quiere decir que es tiempo de buscar otra iglesia. Ahora, ¿cuáles son las señales del apostolado de Pablo, de las cuales nos habla en el verso 12? Muy bien. A mí lo que me llama la atención es que no habla de su encuentro con el Señor en Damasco, con el Cristo resucitado, y que tampoco habla de su visión del tercer cielo como señales de su apostolado y llamado. ¿Por qué? Porque nadie podría comprobar si estas cosas realmente sucedieron o no. Está como ese testimonio que corre por las redes de los chicos que visitaron el infierno, según ellos, ¿verdad? Es cosas que no se pueden comprobar, pero que, bueno, al analizar, pues nos dejan más dudas que respuestas. ¿No es cierto? Así que Pablo a las pruebas de poder se remite. Es decir, si el Señor te llamó junto con tu llamado, te dio las herramientas para cumplirlo, los dones del Espíritu para llevarlo a cabo. Eso es lo que está diciendo Pablo. De manera que él menciona señales, prodigios y milagros que se han hecho entre ellos, cosas maravillosas que se han hecho entre ellos. ¿Quieren saber si soy apóstol? Bueno, ya vemos a la hermana que fue sanada de lepra, al hombre que dejó de ser paralítico, a la chica que fue liberada de un espíritu de adivinación, a los hermanos que fueron testigos de cómo fui apedreado y dado por muerto y que vieron cómo me levanté. La pregunta a lo mejor a hacernos es, en un tiempo, en una época en que se han levantado muchos diciendo que son apóstoles, ¿no deberíamos exigirles pruebas de poder de su apostolado? Piénselo. ¿No deberíamos exigirles pruebas de poder de su apostolado? Porque todos dicen haber sido llamados y levantados por Dios para ser apóstoles a las naciones. Todos. Todos dicen haber tenido un encuentro con el resucitado y ser llamados directamente por Él. Todos nos hablan de sus visiones y sus revelaciones y esas cosas que muchas veces nos dejan boquiabiertos, pero con grandes dudas en nuestros corazones, pensando si serán verdad o serán mentira, o estaremos pecando como el otro día. Quizás, tomando el ejemplo de Pablo, deberíamos exigirles pruebas de poder de su apostolado. Ahora, ¿qué les echa en cara? Verso 13. ¿Qué les echa en cara? Que son muy buenos para criticarlo y juzgarlo, muy buenos para exigir enseñanza y criticarla, pero que ninguno de ellos cooperó para su ministerio. Muy buenos para recibir, pero a la hora de dar, nadie. Parece que hablamos de una conducta muy usual de la iglesia, donde la gente cree que porque viene de Dios es gratis. Viene de Dios, pues entonces es gratis. Si Dios lo llamó, pues que Dios lo sostenga, ¿no? O sea, yo no lo mandé a hacerlo. Dios lo mandó, entonces si Dios lo mandó, pues que Dios lo sostenga. Y con ideas como esta dejamos de sostener ministerios y servicios que bendicen a la iglesia. Buenos para exigir, malos para dar. Y en lo que pensamos en estas cosas vamos a ver el siguiente comentario. Pablo explicó que la única cosa que hizo por las otras iglesias y que no hizo en Corinto fue convertirse en una carga, pedir a los creyentes que lo alimentaran y le dieran una casa. Cuando Pablo dice, perdónenme este agravio, estaba siendo irónico. Realmente había hecho más por los corintios que por cualquier otra iglesia y aún no confiaban en él. Muy bien, verso 14. Ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. A fin de cuentas,
No son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Pablo les anuncia que irá a verlos por tercera vez. Su primera visita fue hecha cuando les compartió el Evangelio y fundó la iglesia, algo que tenemos registrado en Hechos capítulo 18, verso 1. Su segunda visita se encuentra registrada en Hechos 21, donde Pablo fue a toda la región de Macedonia, lo que los incluía, y les avisa que iría a verlos por tercera vez. Para esto aprovecha esta segunda carta, para avisarles que iría a verlos por tercera vez, lo que nos habla del cuidado que el apóstol tenía por las iglesias, donde no solamente se trataba de fundarlas y dejar pastores que se hicieran cargo de ellas y ya, o como hoy en día sucede, que los apóstoles están muy al pendiente no de la condición de las iglesias bajo su ministerio, sino de que no dejen de apoyarlos económicamente. Ven por sus iglesias, pero no porque realmente sientan un sincero interés, pues por la iglesia como tal, por los hermanos, por el pastor, porque estén bien, sino que su verdadero interés está en que no dejen de recibir ese apoyo económico que les permite mantener su nivel de vida. Ahí se lo dejo. Ahora, Pablo les dice con mucha claridad que lo que le interesa de ellos son ellos y no su dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Ahora, ¿podrán los apóstoles de hoy demostrar lo mismo por sus iglesias? Y dije demostrar, no decir, porque decir, pues todos podemos decirlo, pero ¿realmente lo pueden demostrar? Pablo veía a las iglesias como hijos suyos en el Señor, de manera que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por ellos, y no solo no recibir un salario, no solamente no recibir una ofrenda, sino incluso gastar de lo suyo, de lo que él tiene, y gastarse él mismo con tal de verlos bien. Dice el verso 15, gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes, mostrándoles a través de este hecho que realmente los amaba, pero preguntándoles, ¿cómo es posible que yo los ame tanto al grado de estar dispuesto de despojarme de lo que es mío y ustedes no? Y ustedes no. ¿Seguirá sucediendo lo mismo hoy en día? ¿Seguirá pasando? ¿Será que somos como explica el verso 14 en su segunda parte? Si somos hijos que somos aún pequeños y que exigimos el ser mantenidos por nuestros padres porque somos pequeños y todavía no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y somos como ese fenómeno que se da hoy en día de hijos cuarentones o más que siguen viviendo con sus padres y que siguen siendo una carga económica para ellos y que no buscan ayudarlos en nada porque dicen que tienen la obligación de mantenerlos porque ellos no pidieron venir a este mundo. Y eso mismo estaremos haciendo en nuestras iglesias, aun cuando ya tenemos la madurez, cuando ya tenemos los recursos, cuando ya hemos entendido que es nuestra responsabilidad el cooperar. Nosotros solos no vamos a mantener al pastor y su familia, eso sería ridículo pensarlo, pero yo coopero, yo formo parte de esa bendición que Dios quiere derramar en la vida de aquel que me está sirviendo a través de poner no más, mi granito de arena, lo que Dios me pide. Y no me pide que se lo dé al pastor, me lo pide que se lo dé a él. Para que la bendición que venga a mi vida no venga del pastor, sino venga de Dios sobre mi vida. Bueno, vamos a ver el comentario. El dinero era el asunto principal de la discusión. Su afirmación de que él no deseaba su dinero pudo haber tenido como trasfondo el establecimiento de un fondo para financiar a los superapóstoles y pudo haber reflejado una intención expresa de los corintios de establecer tal fondo para Pablo. Esto lo rechazó porque él está pidiendo de ellos un regalo más importante que el dinero, ellos mismos. Ok, verso 16.
Ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero, sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. Pero yo no los engañé por medio de las personas que les envié. Cuando le pedí a Tito y al otro hermano de la iglesia que fueran a verlos, ellos no se aprovecharon de ustedes. ¿No es verdad que Tito y yo nos hemos portado con ustedes de la misma manera? ¿No pensamos lo mismo acerca de este asunto? Tal vez crean ustedes que estamos pidiéndoles disculpas, pero no es así. Nosotros pertenecemos a Cristo y Dios es testigo de todo lo que hablamos. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo. Muy bien. El deseo de Pablo no era imponer aún más carga que las que ya tenían los hermanos de Corinto. Por eso les dice que no quiere que se preocupen por darle dinero. Ya suficiente preocupación era el padecer persecución por causa del Evangelio para que aquellos que le estaban padeciendo todavía se tuvieran que ocupar de él. Pero no todos estaban bajo persecución. Esa es la razón por la que envió a Tito y a otro hermano que era de Corinto mismo para que recogiera las ofrendas para aquellos hermanos de Jerusalén que la estaban pasando mal por ser perseguidos. ¿Dónde vimos eso? Ya lo vimos en 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a recordarlo. 2 de Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Ok, entonces, ¿de qué estaban acusando a Pablo? ¿De haber enviado a Tito y al hermano designado para recoger la ofrenda para Jerusalén y no enviar dicha ofrenda, sino que dársela? Mire, 18. Cuando les pedí a Tito y al otro hermano de la iglesia que fueran a verlos, ellos no se aprovecharon de ustedes. ¿De qué lo estaban acusando? De tergiversar las ofrendas. Cuando una ofrenda se da, querido, y tiene un destino, se debe cumplir el destino de la ofrenda. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las ofrendas que nosotros damos y depositamos en el alfolí en nuestras iglesias sirven, uno, para el mantenimiento del lugar, porque ese lugar hay que gastar en renta, luz, agua, gas, teléfono, para que podamos estar bien, darle mantenimiento, además, porque no solamente es pagar los servicios, sino que las cosas funcionen para que podamos estar bien y para que podamos cumplir con las reglas que nos exigen para que el lugar no sea cerrado, ¿ok? Pero también sirve para cubrir los salarios de aquellos que están trabajando a tiempo completo y no solamente son los pastores, ¿ok? Muy bien. Para eso sirve lo que nosotros damos como ofrenda, como diezmo en nuestras iglesias. Pero de pronto sentimos de parte del Señor que además de lo que estamos dando, escúchame bien, que además de lo que estamos dando para cubrir con todos estos gastos, el Señor desea que nosotros destinemos una porción de nuestro dinero, ¿sí?, para los niños de la calle, si hay ministerio de niños en la calle en nuestras iglesias, o para evangelismo, para que se puedan con ese dinero cubrir, ¿no?, los gastos de los trípticos y Nuevos Testamentos y los gastos que a lo mejor los hermanos tienen para poder llevar a cabo esa labor. Yo no puedo ir, pero puedo cooperar. Y entonces le pongo al papelito, al sobre de la ofrenda para evangelismo. La obligación de quienes reciben las ofrendas es, así como reciben el sobre, así pasarlo al ministerio para el cual estamos dando el apoyo. A Pablo se le estaba acusando de no hacer esto y quedársela. Precisamente por eso tiene que recordarles que ellos son verdaderos apóstoles temerosos de Cristo y que nunca tuvieron la intención de quitarles su dinero, sino por el contrario, que han trabajado entre ellos sin recibir nunca nada, que deben recordar de manera
la manera tan paternal con que Pablo los ha tratado como a hijos, y que como padre espiritual de ellos se ocupó en alimentarlos, y que tienen a Dios mismo como testigo de su honradez. Pero lo que quiero que pensemos es, ¿qué problema tan engorroso en muchas ocasiones es el dinero? Y más que el dinero, la avaricia que hay en el corazón del hombre, que lo lleva a pensar mal acerca de todo lo que se hace en la iglesia y que tiene que ver con las ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque considera que es suyo, aun cuando, según él, se lo ha entregado a Dios en un sobre. Así es como vemos en las iglesias a los pastores rindiendo cuentas de cada centavo que gastan para no despertar sospechas que de todos modos se levantarán. Ahora, Pablo termina diciéndoles que la ofrenda levantada no solo beneficiaría a los hermanos que la recibirían, verso 19, sino que dice, para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo, sino que aún a ellos mismos les ayudaría al ayudarles a confiar más en el Señor y en su provisión. Ellos tendrían la oportunidad de, uno, comprobar cómo es que el Señor bendice al dador alegre y abre las ventanas de los cielos para derramar de sus bendiciones, y dos, cómo es que el Señor obra a través de ellos para sustentar las necesidades de otros, haciéndose, a través de sus bienes, un instrumento de bendición en las manos del Señor. Así que, ¿quién es el que realmente es beneficiado cuando se ofrenda? ¿El que la da o el que la recibe? Ok, vamos a ver el siguiente comentario. La tercera visita tiene el propósito de despejar toda posible sospecha, ya que obviamente los corintios todavía creían que él los había engañado y que se había burlado de ellos por no haber aceptado un salario y que había robado de los fondos para Jerusalén. Apela al gran carácter de Tito y del hermano como prueba de que él de ninguna forma había sido menos que honesto en cuanto a los fondos. Es obvio que este hermano era conocido y digno de confianza entre los corintios. Él podía darles una buena referencia del carácter de Tito y Pablo. Pero qué vergüenza que se tenga que llegar a esto. Bueno, verso 20. Me da miedo pensar que, cuando vaya a visitarlos, no los encuentre como yo quisiera, y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose o envidiándose o enojados unos contra otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Me da miedo pensar que, cuando vaya a visitarlos, mi Dios me haga sentir tanta vergüenza que me ponga a llorar porque muchos de ustedes no han dejado de pecar ni de hacer lo malo, sino que siguen teniendo relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuál era el temor de Pablo? Pues hablamos de dos, pero tenemos que empezar por el primero, ¿verdad? Que cuando llegara para aclarar las cosas frente a frente, los encontrara peleados, envidiándose, enojados con los demás, manifestando que son egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Y la pregunta es, ¿Pablo irá a Corinto o a nuestra iglesia? Porque el problema de los problemas no es el problema en sí, sino todo lo que ese problema saca a la luz y nos deja ver de los demás. Piénselo. Tu problema con el diezmo no es lo que se hace con él, sino tu corazón que aún cree que es suyo. El problema con la colecta de Pablo no era el dinero como tal, sino que los judaizantes deseaban desprestigiar a Pablo y a los suyos. ¿Qué haría Pablo? Pues presentarse para dar la cara al problema y arreglarlo. ¿Sí? Ese era el primer temor. ¿Cuál era el otro temor o miedo de Pablo? El sentirse por Dios avergonzado al mirar que sus hijos no caminan como el Padre, sino que andan en pecado, haciendo lo malo y en fornicación y adulterio. Que no han dejado de pecar ni de hacer lo malo, sino que siguen teniendo relaciones sexuales prohibidas. Y aquí podemos hablar de fornicación, podemos hablar de adulterio, podríamos hablar de zoofilia, podríamos hablar de todas esas cosas, de las cuales él sentía temor, sentía miedo de que Dios
lo fuera a hacer sentir avergonzado de mirar que todas estas cosas se siguen practicando en medio de sus hijos. Él se sentía, como padre espiritual, responsable de la conducta de la iglesia, porque ellos serían la causa de su alegría o tristeza, de que se sintiera orgulloso o avergonzado, de que caminara así con pechito de paloma o como perro con la cola entre las patas. Ese era su miedo. Vamos a ver el comentario y con esto vamos a acabar. Al visitarlos, Pablo no quería ver que los corintios siguieran en la misma condición espiritual deplorable como en su última visita, la que produjo tristeza y dolor, de la cual nos habló en 2 Corintios 2:1. Si descubría que no estaban como lo deseaba, es decir, si todavía practicaban los pecados que enumeró, ellos también se encontrarían con él como no lo deseaban, porque él tendría que disciplinarlos, algo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Si Pablo veía que los corintios vivían todavía en pecado sin arrepentirse, el apóstol se sentiría humillado y entristecido. Esta advertencia, al igual que la de 2 Corintios 13, tenía el propósito de prevenir que algo así sucediera. Es para prevenir, no es solamente para advertirte, no es para amenazarte, es para que prevenir y para que corrijas antes de que llegue. Eso es lo que pretendía el apóstol Pablo. Muy bien. Pero algo que nos ha enseñado el Señor el día de hoy es cómo es que el apóstol presenta defensa ante esto que se está levantando en contra suya y su ministerio. Lo están acusando de robarse las ofrendas. ¿Cómo contesta? Miren, en primer lugar, no tiene nada que decirme con relación al dinero, porque a través de mi conducta lo único que he demostrado es que no me interesa el dinero, sino ustedes. Porque ustedes jamás han dado ni un centavo para mi ministerio. Porque las veces que yo los he buscado, no los he buscado para obtener algo de ustedes, sino al contrario. Los he buscado porque me interesan ustedes. Y no solamente he estado dispuesto a darles de mi tiempo, sino hasta de mis recursos y gastarme yo mismo con tal de verlos bien a ustedes, porque de esta manera sé que les estoy demostrando cuánto los amo. Lo que me duele es mirar cuán poco me aman ustedes a mí al acusarme de esta manera. Pero no se preocupen, voy a ir a visitarlos. Y nos veremos cara a cara. Y entonces escucharé sus acusaciones. Pero les advierto que cuando envié a Tito y al hermano, del cual todos sabemos que tiene buen testimonio, lo hice no para engañarlos, sino para que quedara claro que nos conducimos de manera completamente honesta ante ustedes. Pero hay de vosotros, si cuando vaya yo a verlos, siguen en sus pecados y siguen practicando todas aquellas cosas de las cuales ya les dije que son pecado. Porque además de sentirme humillado y entristecido por Dios, tendré la obligación de corregirlos. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte y queremos bendecirte, Dios. Pero también queremos darte gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas por medio y a través de tu preciosa palabra. Oh, Señor, pareciera que estás hablando a la iglesia de hoy. Porque miramos los mismos problemas de antes en nuestras iglesias. Lo que consuma tristeza y vergüenza, tenemos que reconocer que desgraciadamente nuestra conducta, naturaleza, no ha cambiado.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser cada día y cada vez más responsables de nosotros mismos, a hacer las cosas de acuerdo y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. De verdad, yo espero que sea de bendición para tu vida. Y no dejo de recordarte que nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Que los días domingo estamos recibiendo una reflexión. Y que los días lunes recibimos nuestro estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.